Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este video les traigo un análisis de mercado bastante interesante porque el mercado está lleno de miedo en este momento, pero lo que yo les traigo son muy buenas noticias y es que nosotros no deberíamos dejarnos contagiar por el miedo, aunque esto no es recomendación de inversión ni tampoco les estoy recomendando comprar o invertir en este mercado, pero sí les quiero traer mi análisis y les quiero mostrar lo que ha ocurrido en situaciones anteriores a las que estamos viviendo, muy similares a la que estamos en este momento y que ha hecho el Bitcoin después de que ha habido este miedo y este pánico en el mercado. Entonces les voy a mostrar el análisis mío en gráfico semanal y en gráfico diario. Les quiero mostrar la diferencia. El gráfico semanal nos muestra lo que va a ocurrir en los próximos meses hasta finalizar el 2024. Y el gráfico diario nos muestra lo que va a ocurrir en las próximas 2 semanas. Entonces vamos a tener un análisis a corto plazo y uno a mediano plazo. Entonces, en gráfico semanal, yo les había traído semanas anteriores, les había mostrado cómo se había encendido el hash ribbon, que es un indicador bastante importante, mide la actividad minera de los mineros de Bitcoin y es un indicador que cada vez que se ha encendido, el precio ha subido sin excepción. Eso no significa que vaya a ser así siempre, pero si siempre ha ocurrido que se enciende y el Bitcoin ha subido, pues la mayor probabilidad que tenemos en este momento es que también lo vuelva a ocurrir. ¿Listo? Puede pasar lo contrario, pero tratándose de probabilidades del mercado, la mayor probabilidad es a que se repita. Entonces, pese a que el hash ribbon se ha encendido, si nosotros vemos el mercado, vemos que el mercado tiene miedo en este momento, tiene pánico. Y obviamente es entendible este pánico porque Bitcoin ha caído desde los 68,000 prácticamente a los 49,000. Inclusive tocó este Fibonacci del 0.61 y volvió a recuperarse. Fue una caída bastante fuerte del Bitcoin y como la dominancia del Bitcoin no ha hecho más que subir, pues las altcoins se han ido al inframundo, ¿listo? Pero como les he dicho yo anteriormente, y esto no es recomendación de inversión, para mí en lo personal estas correcciones son oportunidades de inversión. Esto es para mí en lo personal, ya cada persona debe hacer su propio análisis, debe tomar sus propias decisiones, pero en lo personal, estas caídas y lo que yo les decía eran oportunidad de compra y siguen siendo oportunidad de compra cada que el mercado tiene estas caídas o estas barridas de mercado. Ahora bien, el Bitcoin tiene su ciclo de cada 4 años y lo ha hecho exactamente similar a lo que ha ocurrido en ciclos anteriores. No es completamente idéntico, pero sí es muy similar a lo que ha ocurrido en veces anteriores. Cada 4 años, después de que ocurre el halving del Bitcoin, nosotros tenemos una subida o un bull run parabólico después de este halving. Ocurrió durante el 2020, ocurrió también durante el 2016 y 17 y está ocurriendo en este momento o va a seguir ocurriendo en los próximos meses. ¿Por qué se debe esta subida parabólica que hace el Bitcoin después del halving? Porque el halving lo que hace es recortar la oferta de Bitcoin a la mitad. Entonces lo que vamos a hacer es recortar la producción de Bitcoin a la mitad. Y si la demanda se mantiene, lo único que tiene que hacer el precio o que le queda al precio por hacer es que continúe subiendo. Ahora bien, si a esto le sumamos que la demanda incremente, pues la subida podría ser mucho más fuerte y parabólica. Entonces, en este momento, con el halving del Bitcoin, lo único que necesitamos es que la demanda se mantenga para que el Bitcoin siga subiendo. Pero como este año hemos tenido el tema de los ETFs que traería más demanda, es posible que esta subida parabólica que vayamos a tener sea bastante fuerte, tanto porque se ha disminuido la oferta a la mitad, como que la demanda de Bitcoin
podría incrementar por el tema de los ETFs. Ahora bien, si nosotros vemos desde que se encendió el hash ribbon, que fue por los 68.000, Bitcoin ha tenido una caída hasta los 49.000 y ahorita nos encontramos por los 59.000. Ha tenido una volatilidad bastante fuerte. El hecho que se encienda el hash ribbon no significa que por haberse encendido entonces mañana o la próxima semana va a subir el precio, pero sí significa que en las próximas semanas o en los próximos meses el precio va a continuar subiendo. Entonces, desde que se encendió el hash ribbon, miremos lo que ocurrió con el Bitcoin. Ha tenido un retroceso más o menos de un 25 y ahorita en este momento nos encontramos por un 15% de retroceso. Mucha gente se asusta, mucha gente cree que entonces el hash ribbon no funciona o ha fallado, pero si vemos la anterior vez que se encendió el hash ribbon, esta vez miren que hash ribbon se encendió por los 29.000 y el precio cayó y se mantuvo por debajo o por el valor de los 24.000, 25.000 dólares, perdiendo un 16% del valor del Bitcoin, ¿sí? Y se mantuvo ahí abajo por 2 meses. ¿Qué ocurrió 2 meses después? Una subida parabólica desde los 25.000 que llegó a caer hasta los 70.000. ¿Listo? O sea que la persona que invirtió cuando se encendió el hash ribbon triplicó su capital con esta subida. Y como les estoy mostrando, no ocurrió la semana siguiente, sino que esta subida comenzó a los 2 meses siguientes de encendido el hash ribbon. ¿Qué ocurrió también la vez anterior? Miren que se encendió el hash ribbon por los 19.000 aproximadamente y el precio subió hasta los 30.000. Y les quería traer también, miren que otras veces anteriores el hash ribbon se ha encendido y el precio lo único que ha hecho es subir tras encenderse el hash ribbon. Aquí se encendió por los 18.000 aproximadamente y subió hasta los 66.000. Ahora bien, les voy a mostrar una vez que se encendió el hash ribbon también y el precio retrocedió, igual como ocurrió en esta zona de aquí, igual como está ocurriendo en este momento. También por el 2019 el hash ribbon se encendió, Bitcoin valía 4.000 dólares y cuando se encendió, a las semanas siguientes el Bitcoin retrocedió un 17% hasta los 3.300. En ese momento nadie quería comprar Bitcoin en 3.300. ¿Sí? Nadie quería comprar Bitcoin en 3.300, pero cuando ya estaba llegando a los 14.000, aquí sí quería comprar todo el mundo Bitcoin porque es que se les estaban escapando y estaban dejando de ganar dinero. Entonces, para que vean que nosotros no debemos tener miedo, aquí muchas personas perdieron esta oportunidad por el miedo que genera estas caídas y obviamente se pierden esta subida. A mí lo que me da miedo es la inversa. A mí me da miedo una subida parabólica de estas porque no sé en cualquier momento vaya a terminar. ¿Sí? Eso sí me da miedo, pero la caída es oportunidades de inversión. Entonces miren cómo estas encendidas de hash ribbon han tenido retrocesos que han durado un par de meses y el precio después de la encendida ha continuado su subida. ¿Listo? Entonces aquí está ocurriendo algo muy similar. El hash ribbon se encendió por los 68.000. Hemos tenido una corrección muy fuerte. Se recuperó un poco y ahorita estamos en una corrección más o menos del 15% desde que se encendió el hash ribbon. Miedo hay que tener. Como yo les digo, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque tanto el encendido del hash ribbon como también el tema del halving, que está la oferta de Bitcoin a la mitad, y si le sumamos también los ETFs que podrían incrementar la demanda de Bitcoin, lo único que le queda a Bitcoin es que en las próximas semanas y meses continúe subiendo. Ahora bien, quiero mostrarles algo también bastante interesante. Y quería mostrarle porque muchas personas se asustan por las noticias. Recuerden que el Bitcoin tiene un ciclo que lo respeta
hayan buenas o malas noticias. Y por lo general las mejores zonas de compra es donde más noticias malas hay. Lamentablemente, y obviamente si usted quiere invertir en el mercado de las criptomonedas y va al noticiero o va a internet en Google y solamente ve noticias negativas, pues obviamente le da temor invertir. Pero cuando las noticias buenas es que comienzan a salir, es cuando la mayoría de personas entra a este mercado a perder su dinero. ¿Por qué? Porque ya es muy tarde, ya el Bitcoin ha subido con muchísima fuerza. Entonces miren lo que ocurría, por ejemplo, aquí en el 2019, ¿sí? A principios del 2019 se encendió el hash ribbon, ¿sí? Y tuvo una caída que duró un par de meses. Se comenzó a recuperar por allá por marzo, abril. ¿Qué ocurría en el 2019 cuando el precio tenía la mejor zona de compra posible para el bull run siguiente? ¿Qué ocurría? Miremos lo que nos decía The New York Times, el noticiero. Miren por acá. Enero del 2019. La economía global no está en crisis, pero sigue igual de vulnerable. Aquí metiéndole miedo a la gente con una crisis, una recesión, que la economía está vulnerable y pues obviamente quién va a querer comprar Bitcoin en 3.300 si le van a estar metiendo miedo con noticias como estas y obviamente noticieros y diarios que son de muy buena reputación. Entonces, eso hace que la gente se pierda las mejores zonas de compra que el Bitcoin tiene. Por eso es que nosotros debemos tener nuestra estrategia y pase lo que pase, noticia la que salga, seguir nuestra estrategia y dejar que los sentimientos no nos dominen. ¿Sí? Evitar que los sentimientos nos dominen. Ahora bien, les voy a mostrar también otra noticia. ¿Qué ocurría? Miremos esta otra noticia. ¿Qué ocurría en agosto del 2023? Agosto del 2023, bajamos y vamos aquí, dice elecciones de Ucrania. Aquí están hablando sobre la guerra. Miren aquí. Hay palabras que no puedo leer porque me pueden tumbar el video, pero miren las noticias que habían en agosto, hace 2 meses, agosto de el 2023. Miren, ¿listo? Estábamos allí en una guerra y vean, aquí están más noticias. Aeropuertos en cierre, temporales y demás. ¿Qué ocurría en agosto del 2023? Vamos a ver, lo que pasa es que la gente olvida la historia y vives el momento. Miren, en agosto del 2023 se había encendido el hash ribbon y se había encendido el hash ribbon por los 28.000 y obviamente miren, de los 28.000 había caído un 15% hasta los 25.000 y personas viendo esta caída de Bitcoin, ¿sí? Tan fuerte, de un 15%. Adicional, sumándose a este tipo de noticias, ¿quién va a querer comprar Bitcoin en los 25.000? Nadie va a querer comprar Bitcoin en los 25.000 en ese momento. ¿Por qué? Por la caída, por las noticias, y eso es lo que quiere las ballenas y la gente que mueve el mercado, que en esta parte aquí no compren, sino más bien que la gente venda para ellos sí aprovechar esas caídas y esos precios. Ahora bien, con los que no querían comprar en esta zona, aquí cuando ya se estaban abriendo los aeropuertos y la guerra estaba mejorando, aquí ya quería comprar los demás, ya después de que el Bitcoin había casi duplicado su valor. Entonces, esto para que ustedes vean la magnitud y lo que causa en el mercado las noticias, que pese a que la noticia es mala, el mercado continúa subiendo y cuando las noticias buenas comienzan a salir, pues ya es muy tarde. Sí, ya sería muy tarde. Miremos otra noticia por acá. Aquí tenemos otras noticias. Esto ocurría a principios del 2023. ¿Qué decía las noticias a principios del 2023? La Reserva Federal vuelve a subir las tasas de interés un 0.25. Aquí estaba
la primera parte del 2023, la Reserva Federal subiendo tasas de interés que da miedo. La gente asustada con esas subidas, que va a causar recesión, que va a causar una crisis, que los bancos van a quebrar. ¿Y qué ocurría a principios del 2023 cuando estaban esas noticias malas? Miren, Bitcoin por los 19,000, por los 20,000. Por aquí en febrero, marzo también, cuando seguían con esa subida de tasas, Bitcoin por los 21,000 dólares aproximadamente. ¿Quién compró en esta zona? Nadie iba a comprar en esta zona. ¿Por qué? Miren la cantidad de noticias tan malas que salían en ese momento. Pero los que no compran en esa zona, ahora que ya Bitcoin estaba rompiendo máximos por acá por los 72,000, 74,000, ya querían comprar. ¿Por qué? Porque se habían perdido no solo esta subida, sino que se habían perdido esta otra subida de Bitcoin, y por acá ya quería comprar más de una persona, que ya estábamos rompiendo máximos y íbamos a continuar subiendo. ¿Qué pasó? Que las personas que estaban comprando en esa parte alta y que habían alcanzado a salir noticias buenas sobre Bitcoin, sobre el ETF y demás, personas comprando aquí por FOMO, pues aquí ya están vendiendo por miedo, por food, por temor. Sí, entonces eso es lo que origina el tema de las noticias. Ahora bien, el Hard Ribbon se encendió en este momento. ¿Qué noticias tenemos? Vamos a ver qué noticias tenemos. Miren aquí. Vamos a CNN. ¿Qué noticias hay ahorita en agosto del 2024? En medio de la tensión con Irán, Israel espera que Estados Unidos lo siga apoyando. Miren acá. Comienzan a meter miedo en las noticias, que la guerra, que la tensión, que el mercado puede verse afectado. Comienzan a meterle miedo a la gente, y esa gente, pues obviamente por miedo, en vez de comprar en estas caídas de Bitcoin de más de un 25%, lo que hacen es vender. Es decir, al contrario de lo que uno debería hacer. Yo por eso, cuando yo veo que el Bitcoin está siguiendo su ciclo común y corriente, y aparte hay noticias malas, yo sigo apegado a mi estrategia. Corrección que da el Bitcoin, corrección que yo aprovecho. Entonces, en gráfico semanal, el Bitcoin todavía le queda más subida a su ciclo. Listo, nos encontramos en un ciclo, en una parte alcista del ciclo de 4 años de Bitcoin. Apenas hubo el halving unos meses anteriores, apenas los ETFs están siendo creados. Muchas personas compran en estas partes altas pensando que porque como hay halving entonces va a subir el día del halving, o porque hubo ETF va a subir porque ese mismo día del que el ETF está en circulación, y las cosas no son así. Las cosas tienen su tiempo. Cuando ocurre el halving, lo que hace es que la demanda va absorbiendo esa escasez de oferta con los días, con las semanas, con los meses, hasta que el precio comienza a dispararse. Lo mismo con los ETF. Los ETFs no significa que todo el mundo va a invertir apenas el ETF sale, sino que con el tiempo el ETF va trayendo nueva demanda, poco a poco va entrando demanda al mercado, la oferta disminuyendo, y el precio lo único que le queda es subir. Obviamente poco a poco y con paciencia. Entonces, en el gráfico semanal continuamos alcistas. Para que el precio continúe su tendencia del semanal alcista, tiene que romper los 72,000 dólares para que pueda continuar con su tendencia alcista como lo había venido haciendo. Si nosotros también vemos el gráfico diario, aquí hay algo bastante interesante. Esto en el gráfico diario. El gráfico diario, nosotros teníamos, o yo les había trazado este canal que lo habíamos perdido. ¿Listo? Aquí habíamos trazado un canal o un rango que yo les decía: siempre que el precio esté dentro del rango, la mayor probabilidad en la parte de arriba es a que caiga, y en la parte de abajo es a que suba. En la parte de arriba a que caiga, y en la parte de abajo a que suba. Pero como les he dicho, el rango, aunque esa es la mayor probabilidad, y eso está bueno para los que están haciendo trading, o los scalpers, o los que están haciendo trading intradía, es bastante bueno. Para nosotros nos puede
servir de guía para nuestra estrategia. Entonces, ahora bien, el hecho de que el Bitcoin entre en estos rangos no significa que va a estar en este rango por siempre, por el 2026, 2025, no. Tarde o temprano, el Bitcoin va a romper este rango al alza. Sí, va a romper los 72,000 y va a continuar su tendencia alcista del semanal. Entonces, aunque esto va a ocurrir, ¿sí? No significa que cuando llega a la parte alta, la mayor probabilidad es a que vuelva otra vez a retornar hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurrió la vez pasada? Yo les dejaba esta flecha aquí. Cuando nos encontramos por esta zona de aquí, yo les dejaba que la mayor probabilidad era a que rebotáramos del rango hacia la parte alta, ¿sí? Pero les decía también que esa es la mayor probabilidad, pero debemos nosotros tener una estrategia a la hora de que la probabilidad no se dé. ¿Y qué ocurre? Como estos rangos tarde o temprano se van a perder y muchas personas con esta caída que tuvo el Bitcoin, hubo uno que me escribía, entonces el análisis no sirve, el análisis sirve, ¿sí? ¿Y por qué razón? Mire cómo Bitcoin tuvo una barrida, sí, de mercado y aquí está otra vez reingresando nuevamente al rango. Aquí también ocurrió esa barrida. El Bitcoin venía en un rango, rebotando, retrocedía, rebotaba y aquí tuvo una barrida y volvió otra vez a reincorporarse al rango para volver a subir. Estas barridas, ¿por qué se dan? Primero, para causar miedo y segundo, para liquidar a los traders, a los que van apalancados, a los que están haciendo long, ¿sí? Pero como nosotros somos inversores, no somos traders, lo que nos importa es conocer qué está haciendo el Bitcoin para así nosotros saber en qué momentos invertir. Y yo lo que les decía es lo siguiente, si en este rango la mayor probabilidad es a que siga, continúe hacia arriba. Pero si por alguna razón, porque nosotros no conocemos lo que va a pasar en un futuro, sí, porque nosotros no movemos el mercado, yo les decía, si por alguna razón este rango se llega a romper, oportunidad. ¿Listo? Eso se los había dejado yo en el video anterior y lo pueden ir a buscar en el YouTube. Yo les decía, si llegáramos a tener o a romper este rango, oportunidad, ¿sí? Oportunidad de precios más baratos de lo que ya teníamos. ¿Listo? Para ir haciendo Dark Cost Average, que es la estrategia que yo armo para o utilizo para armar mis portafolios. Entonces yo les decía, si el precio cae, oportunidad si cae por debajo del rango. ¿Sí? Ahora bien, el precio cayó y miren que 1, 2, al tercer día volvió a reincorporarse al triángulo. ¿Qué pasó? Aquí gente vendiendo por miedo, saliéndose del mercado, cuando lo que yo les decía era oportunidad, no vender, no salirse, sino oportunidad. Ahora el precio se reincorporó al rango. Aquí está tratando otra vez, amenazando con romperlo y aquí está intentando nuevamente reincorporarse. Entonces, ¿qué les quiero decir? En este momento, la mayor probabilidad, siempre y cuando el precio recupere este rango, es a que continúe su subida hacia los 69,000. Entonces, como esa es la mayor probabilidad que tenemos en este momento, nosotros, ¿qué debemos hacer? Ya debemos estar invertidos en el mercado. Ustedes saben que yo ya estoy invertido desde bien abajo, desde el 2023 vengo invirtiendo. Invirtiendo pues en este ciclo, porque yo invierto en este mercado de las criptomonedas desde el 2018, pero desde el 2023 comencé a hacer mis compras para este ciclo, cuando Bitcoin estaba por los 19,000. Y ahora, ¿qué pasa? Que en este momento nosotros ya debemos estar invertidos, ¿sí? En esta situación. Ahora bien, si el Bitcoin continúa su subida a la parte alta del rango, esa ganancia que o esa inversión que ya tenemos comienza a adquirir valor, ¿sí? A tener ganancias. Ahora bien, si por causa de alguna noticia mala, de alguna ballena que vende, el precio llegara a retroceder nuevamente, ¿sí? Está la parte alta del rango, pero si por alguna noticia mala o alguna ballena vendiendo para causar miedo, el precio vuelve otra vez a retroceder a los 49,000, a esta zona de aquí que miren
porque tocamos y se recuperó. Hubo una absorción aquí de compras de ballenas, pero si por casualidad el precio vuelve otra vez a retroceder a esta zona, es oportunidad. Recuerden, oportunidad. Para mí esto sería oportunidad, un retroceso. El que no aprovechó aquí, si hay otro retroceso, sería oportunidad adicionales. Listo, recuerden, todo retroceso que veamos en un mercado alcista son oportunidades. Ahora bien, esto lo digo para la estrategia que debemos hacer. Si en este momento, como el precio se está reincorporando nuevamente al canal, está prácticamente que en este momento está prácticamente que eliminando todo esto que ocurrió. El precio cayó a los 49,000, en el mismo día se recuperó a los 54,000 y a los 3 días siguientes volvió y entró al canal nuevamente. Entonces prácticamente que 3, 4 días el precio liquidó gente, metió miedo al mercado y volvió otra vez a recuperar el rango en el que estaba, algo muy similar a lo que pasó por acá. Entonces, ahora que está volviendo otra vez a incorporarse al rango, sigo yo esperando que el precio continúe su subida a la parte alta del rango. Entonces, nosotros en este momento, como esta es la mayor probabilidad, de un 60-70%, la mayor probabilidad, lo que yo hago es ya estar invertido. Ustedes ya saben, yo voy invertido. Ahora bien, como hay una probabilidad pequeña de que el precio vuelva a barrer nuevamente, esa probabilidad pequeña nos tiene que agarrar ¿con qué? Con liquidez. Es decir, tener ahí unos dolaritos, ¿sí? Algo de liquidez, tener algo de liquidez nosotros, de dólares, para si el precio llega a barrer, aprovechar bastantes precios económicos, ¿sí? O bastantes oportunidades que se puedan presentar tanto en Bitcoin como en altcoins, obviamente. Entonces, por eso nosotros, y algo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que nosotros no debemos ir en contra del mercado, nosotros no debemos tratar de adivinar qué va a pasar en el mercado, sino que debemos tener una estrategia para nosotros seguir adelante con lo que está haciendo el mercado. Y lo que yo les decía, si aquí la mayor probabilidad era a subir, ya debemos estar invertidos. Sin embargo, si el precio llegaba a romper el canal, era oportunidad. Es decir, si el mercado decidía que el precio iba a caer, aprovechábamos nosotros esas compras. ¿Cómo aprovecharon quién? Varias ballenas que comenzaron a comprar en esta zona y aprovecharon esa oportunidad. Ahora, en este momento, la mayor probabilidad es a que continuemos subiendo. Sin embargo, si por alguna razón el mercado decide volver a romper esta zona o oportunidad, nosotros actuamos a favor de esa oportunidad que nos está dando el mercado. Yo haría otras compras escalonadas para que cuando rebote, pues tener mejores posiciones. ¿Yo qué hice en este retroceso? Compré 3 altcoins nuevas para mi portafolio. Como yo les decía, oportunidad, tener ahí disponible una liquidez. Y en este momento ahí ya estoy dentro con esas 3 altcoins ya en ganancias, ¿sí? Y aprovechando a que el precio siga subiendo. Si por casualidad me vuelve y me cae otra oportunidad más, compro otras 2 altcoins adicionales que me quedé sin poder comprar porque no tenía liquidez, pero espero que me agarre a final de mes para tener otra liquidez ahí adicional y poderle ingresar a esas altcoins. Entonces, tengan en cuenta eso, nosotros no dominamos el mercado, pero sí podemos aprovechar oportunidades que nos den. Entonces, en el gráfico diario, yo esperaría que ahora que el precio ha recuperado el rango nuevamente, lo rompió, causó miedo y lo recuperó, el precio continúe subiendo. Sí, continúe subiendo por lo menos a la parte alta del rango y que se esté en este rango hasta que en el gráfico semanal, que es el que yo les decía, hasta que en el gráfico semanal el precio decida continuar su subida a finales de o para finalizar este bull run que estamos viviendo. Ahora bien, si nosotros vamos a la dominancia del Bitcoin, y esta es la parte por la que las caídas de Bitcoin se ven tan horribles y se sienten tan feo en el tema de las altcoins, es porque la dominancia del Bitcoin, el Bitcoin ha caído,
en las últimas 2 semanas y la dominancia ha subido. Sí, miren que la dominancia estaba por los 56%, ya la dominancia va por un 57%, entonces la dominancia sigue subiendo. Tarde o temprano esta dominancia va a terminar cediendo y va a pasar dinero hacia las altcoins, ¿Cuál es el problema en esta parte? Que nosotros ya deberíamos, por lo menos yo, ya estar invertido en las altcoins, porque cuando el Bitcoin comienza a perder dominancia, la pierde con mucha fuerza. Miren lo que ocurrió aquí. Cuando el Bitcoin comienza a perder dominancia, pierde con mucha fuerza y luego se desploma toda la dominancia. Y cuando vemos esta caída de dominancia de Bitcoin, las altcoins han duplicado, triplicado su valor y ya es muy tarde entrar. Ahí es ahí cuando ya muchas personas quieren entrar, pero ya sería tarde. Entonces, aquí el que gana es el que tiene paciencia y entra primero. Listo, entonces nosotros ya deberíamos estar dentro de primeros y tener paciencia. Si vemos el total 2 también en el semanal, yo les había traído este total 2 donde les decía que toda esta zona fue una zona de acumulación, de altcoins. En este momento no es zona de acumulación, pero siguen habiendo una que otra altcoin en valores atractivos. Entonces ahí ya le queda a cada persona hacer como la tarea de ver qué altcoins están en valores atractivos. Yo ingresé mi portafolio 3, que se las voy a traer a final del mes para cuando les comparto mi portafolio, les voy a mostrar las altcoins que compré, ¿sí? Pero estas retrocesos que tienen las altcoins también son oportunidad. Aquí lo que le queda a el Total 2, que es la capitalización de las altcoins, es a seguir su tendencia alcista como lo está haciendo Bitcoin, es decir, tarde o temprano romper esta parte máxima que tuvo la vez pasada de los 1.7 trillones aproximadamente, romper y seguir su subida. ¿Por qué? Porque cada ciclo hay más capitalización en las altcoins. Miren por acá en el 2018, la capitalización era de 4.74 billones. Ahora, esta vez, la siguiente subida alcanzó mucha más capitalización, alcanzó el 1.7 trillones. ¿Sí? Y aquí esperamos que superen esos trillones, lo que hace que las altcoins suban con fuerza y continúen su subida al igual que lo está haciendo Bitcoin. Y eso sería todo por el video. Entonces, en resumidas cuentas, en gráfico semanal nos queda subida. Yo no le tengo miedo a las noticias, no me dejo meter ese miedo, sino que aquí cuando la gente estaba con miedo, yo estaba comprando 3 altcoins más para mi portafolio. Entonces, en gráfico semanal, esperemos a que la subida continúe en las próximas semanas y meses, por lo que resta del 2024. Y en el gráfico diario, que continúe la subida hasta la parte alta del canal, ¿sí? Hasta la parte alta del canal. Y siempre recuerden que aunque esta es la mayor probabilidad para mí, tener liquidez disponible por si se presentan oportunidades, ¿sí? Oportunidades. Aquí se presentaron muy buenas oportunidades y si hay una otra barrida en un par de días y vuelve otra vez a subir, aprovechar esas oportunidades que nos dé el mercado. No tengan miedo con las noticias, el Bitcoin va a continuar su ciclo como lo ha hecho y como siempre lo ha respetado. Y algo que les quería también decir es que siempre, y esto para que lo tengan en cuenta, siempre que hay un ciclo de Bitcoin, la gente dice que esta vez va a ser diferente, ¿sí? Entonces, la gente con miedo en este ciclo decía que este ciclo iba a ser diferente. Este ciclo de Bitcoin decía que iba a ser diferente. Este ciclo decían que iba a ser diferente. Y ahorita este ciclo que viene van a decir que va a ser diferente. Pero les digo que aunque la gente diga que el ciclo va a ser diferente, los ciclos de Bitcoin van a ser iguales, no idénticos, pero sí van a ver iguales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir siendo seres humanos, vamos a seguir siendo seres humanos que nos da miedo, nos da temor, nos da FOMO, nos da alegría, nos da avaricia, nos da todo tipo de emociones en estos mercados, y mientras que sigamos siendo seres humanos, los bitcoins
o el ciclo del Bitcoin se seguirá repitiendo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente.